Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer campanitas para adornar el árbol. Miden 10 centímetros de alto. Puedes ocupar los estambres que te sobren, los pedacitos, o sea, ahora sí que yo te enseño la base de hacer la campana y tú la puedes decorar con lo que tú tengas a la mano. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba, que compartas, que te suscribas, que le des hyper, un hiper más bien, no es hyper, es hiper, deslizando el comentario hacia la izquierda y ahí te da esa opción. Esa es gratis. Y con los puntos me ayudas a que me recomiende más YouTube. Ojalá, te animes a suscribirte y si quieres hacerte miembro de mi canal es con $1 al mes. Y al lado de compartir está el de super gracias, que es para hacerme donativos de cualquier cantidad que tú gustes. Te lo agradezco de antemano porque así sigo comprando material. Este mes nos tocó comprar relleno, entonces espero que me sigas apoyando y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buenos días todavía. Vamos a tejer unas campanas que ya vieron al principio y vamos a utilizar estambre cadeneta en los colores que ustedes gusten. Pueden hacerlo dependiendo a la decoración de su árbol o pueden hacer una guirnalda para que cuelgue de la ventana. Ahora sí que eso es al gusto. Yo nada más les muestro cómo tejerla y ustedes ya la decoran y hacen lo que ustedes gusten. Vamos a utilizar estambre cadeneta, que es un poco grueso. Yo voy a usar el rojo y el verde. Vamos a usar un gancho de 3 milímetros. Vamos a utilizar pedrería de los colores que ustedes gusten. Listón de 1 centímetro. A ver, espérenme. Listón de 1 centímetro de ancho. Sí, de 1 centímetro. En el color que ustedes gusten. Yo voy a usar aplicaciones. Para que se vea el brillito. Estoy pensando hasta usar estas. Así. Vamos a utilizar pues cosas que tengan a la mano. Yo tengo aplicaciones de este tipo. Lo que sí es importante, voy a usar este tipo de bolitas. Estas han de ser como de 0.7 centímetros de diámetro y una de 0.3 de diámetro. ¿Por qué? Porque voy a atorar, miren, les voy a enseñar. Voy a atorar el hilo y acá adentro necesito otra. Voy a utilizar también cascabel. El cascabel lo voy a ocupar grandecito, como de 1 centímetro, 1.3 centímetros de diámetro. Hay de este estilo y hay de este. Ahí sí es el que tú gustes, el clásico o es el que es como piñita. Voy a usar aplicaciones de estos tonos. También voy a utilizar adornos de este estilo. En la parisina los consigues. Me costaron como 14 pesos los 3 metros. Hay de varios colores. Eso es a tu gusto. Este tipo de cordón lo voy a usar para hacer
cordoncito para que lo puedas colgar. ¿Ok? Voy a utilizar silicón líquido para pegar las aplicaciones. Y creo que ya. Sí, creo que ya. Y entonces vamos a comenzar a tejer la campana. Miren, yo la tejí en rojo primero, pero tú la puedes hacer en cualquier color. Yo la voy a hacer ahora en color verde. En este verde. Vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Espérenme. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ya saben, yo les enseño la base de cómo tejerlo, pero ustedes los adornos y todo lo que sea decoración va a su gusto. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok, vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Cada vez que digo que lo tejo y regreso es para que tú pauses el video y anotes lo que te estoy diciendo o vayas realizando el muñeco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de, ay, perdón, 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya estoy usando luz porque a pesar de que ya son las 7 de la mañana, pues no sale el sol. Entonces, a ver. Entonces me apoyo con las luces, pero a ver si sale bien el video. Lo tejo de la vuelta 7 a la 12, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 12 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok, de la vuelta 14 a la 16
Vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena, tejo 48 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 14 a la 16. Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo un punto bajo doble, 2 puntos altos, un punto bajo doble, un punto bajo y un punto deslizado. Y otra vez repetimos. Un punto bajo doble, 2 puntos altos, un punto bajo doble, ese lleva lazada y jalo todos de así, de jalón, y hago un punto bajo y un punto deslizado. Así lo hago hasta terminar la vuelta, ¿ok? Y vean, se hacen onditas. Lo tejo y regreso. Ok, miren, en el último quedé en el punto bajo y me falta el deslizado. Nada más hago el deslizado así, con la del último punto al inicio y ya. Y así ya completé los ciclos de las onditas. Rematamos y ya quedó. Para esconder estas tiritas, ya saben, clavo así y luego ensarto. Ay, perdónenme. Ok, ya que quedó, miren. Vamos a decorar, pero primero ponemos el lazo. Vamos a cortar un poco de lazo. Espérenme. No encuentro la punta. Aquí está. Aquí está. Ay, lo que no me gusta de este es que se desbarata. Todo se desbarata. Miren, se va desbaratando. Y entonces lo voy a ensartar en una aguja de caneva. Y entonces vamos a hacer esto. De abajo lo paso por el centro. Paso la bolita grande y paso la bolita pequeña. ¿Ok? Y luego hago esto. Lo vuelvo a pasar. Sé que se puede zafar, pero espérenme. Entonces, paso. Y dependiendo del tamaño de la orejita, hago esto. Miren. Hago un nudo. Ahí quedó muy grande la oreja. Espérenme. Si les queda un poco grande, nada más aflojen y vayan moviéndolo. Y ya quedó, miren. Así hago el nudo y jalo aquí. Ahora, acá adentro
ensarto las dos puntas. Ya tengo ensartada una. Ahora meto la otra. Ay, pero del mismo lado, del mismo lado. Y entonces, con las dos puntas, vamos a agarrar otro chico. La volteo y hacemos un nudo. Así. Y vean, así atoramos el lacito. Ahora, yo voy a hacer esto. Estoy usando cascabeles y paso el cascabel para que suene. ¿Ok? Y entonces hago un nudo. Pero espérame. Aquí hago el nudo, pero tomando la medida de que no sobresalga la campana. ¿Ok? Entonces hago el nudo. Y hago otro nudo. Este hilo sí se zafa. Entonces lo que yo hago es que le pongo una gotita de silicón. Así. Lo dejo secar. Y corto el hilo. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por mientras, vamos a decorar. Miren. Y entonces, yo empiezo a decorar con varias cositas. Estoy pensando, sí, es que con esto no se ve bien, ¿verdad? O será con el azul. Entonces, puedo poner varias decoraciones. En este puse piedritas todo alrededor. Vean. Y brilla bonito con las luces del árbol. Entonces, yo creo que las decoro en amarillo con blanco. Y entonces, vamos a buscar, a ver, miren, sí queda bien. Entonces, vamos a hacer esto. Así. Ay, sí quedó bonita. Entonces, vamos a ir decorando. Y arriba le pongo otras cositas. Dejen, busco otra tirita de estas. A ver si tengo. Porque, pues luego tengo muchas cositas, pero me las voy ocupando. Y se acuerdan que las ocupamos para otro adorno de Navidad. Aquí está. Miren. Así. Y aquí me falta una de estas de... A ver. Ay, espérenme. Una de estas.
¿ok? La pueden reforzar con con silicón, ¿ok? Y ya nada más déjenle corto esto. Y vean, busco otro, aquí está. Ok, queda hasta aquí. Así. Uy, me pasé. Espérame. Así. Y entonces vamos a hacer un moñito. Pero lo pego al final. Pero vean, hago esto. Hago 2 orejitas. Y las cruzo. Ay. Meto el de enfrente de adelante hacia atrás. Así. Y corto. Así. Jalo un poquito y aprieto. Jalo otro poquito y aprieto. Y entonces ya quedó. Y lo vamos a pegar ahí. ¿Ok? Pero ahorita no lo pego porque necesito decorar aquí arriba. Eso lo voy a hacer. Ah, el listón. Acuérdense que yo les doy la base. Ustedes hacen los cambios que crean pertinentes. La decoración es a tu gusto. Todo eso es a tu gusto. Entonces, veo cómo decoro. Ah, miren. Creo que puedo decorar. Es que se vería raro, ¿ah? Tendría que ser del mismo color. El mismo tono. O le ponemos salpicaditas las gotas. Hagan de cuenta así. Yo creo que sí. Dejen decoro y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, me gustó mucho. Y con las luces navideñas, pues va a brillar mucho las campanitas. Hasta sentí triste esta. Pero vean, ya quedaron. Son 2 campanitas. Tú las puedes hacer de diferentes colores. Ah, espérenme. Miden 10 centímetros de alto. Ay, perdónenme. Miden 10 centímetros de alto. Espero que les guste. Y miren, puedes hacerlas de diferentes colores, diferentes decoraciones. Y te sirve para tu arbolito o para colgarlas en la ventana. Y y vas colgando varias.
o por ejemplo yo tengo una palmerita y puedo ir poniéndolas en la palmerita, que es de Navidad. Entonces, pues a ver, espero que te haya gustado mi tutorial. Sé que es un poco sencillo, pero son los adornitos que puedes ir haciendo para tu árbol, ¿ok? Y como dice mi amiga Net, necesitamos brilli, brilli en todo, en todo. Es que sí es cierto, entre más brillo le pongas es más bonita. Miren, y cómo brilla con la luz. O sea, me encantó. Y si no tienes eso, puedes ponerle botones, pues, o sea, es infinita las ideas que tú puedas tener para decorar. Yo tomo lo que tengo a la mano. Entonces, ven esas tiendas de chinos, venden muchas cosas y baratas. Si tú vives en el distrito, he visto a mi amiga Ned que va ahí a mesones y los consigue bien baratos. Yo la verdad, yo vivo en Toluca, entonces se me hace más difícil ir, pero yo consigo en una tienda de un señor chino que está en Plaza Mía, en Santiago Tianquistenco, y ahí las consigo. Y bien baratas. Entonces te recomiendo que te des una vuelta. O en Toluca hay otra tienda de chinos en los portales. Y en otros estados, pues ahí sí no sé, pero podrías ir buscando. Y venden cosas baratas y buenas, porque la verdad a mí me han resultado buenas. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.